Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, este 27 de febrero del año 2019, la fecha que el presidente Daniel Ortega había anunciado la semana pasada, el 21, había anunciado que era la que estaba prevista para la instalación de una mesa de negociación que el gobierno ha definido como las rutas o los medios para encontrar las rutas hacia la estabilidad y la paz en Nicaragua. Mesa de negociación en la que participa la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, con 6 representantes. Igual cantidad de representantes tiene el gobierno, de acuerdo al anuncio que hizo el presidente Daniel Ortega, que no iba a ser una mesa multitudinaria. Y además, la primera sesión se ha instalado este miércoles en forma privada en el INCAE, en la carretera sur. Entonces, ponemos las primeras imágenes que tenemos ya de esta reunión, de esta instalación, de esta mesa de negociación. En donde se pueden ver pues, a los delegados tanto de la alianza como del gobierno, así como los testigos. Están como testigos. Bueno, aquí está la delegación del gobierno. Empezamos de izquierda a derecha en la pantalla. Wilfredo Navarro, que es diputado ante la Asamblea Nacional, electo por las listas del Frente Sandinista, pero participa en esta como aliado del Frente Sandinista. Luis Andino, que es el presidente nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, UNEN. Edwin Castro, que es el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Denis Moncada Colindres, el canciller. Francisco Rosales, magistrado ante la Corte Suprema de Justicia. Y José Figueroa, diputado por el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Esa es la delegación de 6 miembros del gobierno. Por su parte, la alianza, que podemos ver aquí, y se mirará mejor en otras imágenes, está compuesta, igual viendo de izquierda a derecha, bueno, vemos en primer plano al cardenal Leopoldo Brenes, pero la alianza, la representación está compuesta por Mario Arana, que es el presidente de APEN, además directivo de FUNIDE, presidente de FUNIDE, está Carlos Tunerman Bernain, que estaría en todo caso en representación de la sociedad civil, Juan Sebastián Chamorro, que está por FUNIDES, por la Alianza, por la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Adán Aguerri, que es el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Max Jerez, que estaría en representación del movimiento estudiantil, y en esta foto no lo vemos, pero en otras fotos sí, a José Palé, que es miembro de Ciudadanos por la Libertad, el Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, y la Unión Nacional Azul y Blanco al mismo tiempo. Y vemos además que están participando en condición de testigos el cardenal Leopoldo José Brenes, que es el arzobispo de Managua, y el nuncio apostólico en Managua, Monseñor Stanislav Valdemar Sommertag. Esa mesa de 14 personas, 6 por cada lado más 2 testigos, es la mesa de negociación que se ha instalado hoy, y repetimos, según la definición del gobierno, para encontrar los caminos para la estabilidad y la paz en Nicaragua. Para hablar acerca de este tema, está con nosotros Raití Juárez, sociólogo, con quien ya hemos conversado en ocasiones anteriores. Muchas gracias, Raití. Gracias a ustedes por la oportunidad para transmitir un poco lo que es la perspectiva de la juventud y también aspectos sociológicos. Ok, esas imágenes, tus primeras impresiones de esas imágenes. Sí, las primeras impresiones de estas imágenes son un déficit democrático, pues, y una concepción de poder que refleja el modelo de élite, pues, ¿verdad? Obviamente todo esfuerzo por buscar un entendimiento es bien visto, pero sin embargo, bajo el modelo de élite es muy difícil que los problemas de fondo del país vayan a tener una solución. Yo no creo que estos actores tengan la representatividad y el peso para darle solución a los problemas. Tendríamos que entonces revisar las causas de la crisis
sociopolítica y entender que no es con las mismas formas de ejercicio de poder, no es con los amarres de élite que se van a solucionar los problemas de Nicaragua, sino con participación. Cuando en abril de 2018 nos encontramos con una expresión social juvenil, nos encontramos con la demanda de mayor participación en la toma de decisiones a todos los niveles. Pero ahí me parece, Raiti, que cambiaron un tanto las cosas. Viéndolo retrospectivamente, 17, 18, 19, 20 de abril era el movimiento estudiantil en las calles. Después del 20 de abril, a partir, digamos, del 21 de abril, empezó una cosa distinta, que al final terminó, me parece a mí, comiéndose el movimiento estudiantil en la protesta. Es decir, comiéndose, quiero decir, desplazando el movimiento estudiantil en la protesta, y empezó otra cosa distinta, ¿verdad? Pero sobre esto que estás mencionando en este momento, el tema de la legitimidad, vos cuestionás más que la cantidad, la calidad de representantes. Así es, así es. A mí me parece que el modelo de nombrarlo desde el punto de vista de negociación, ¿verdad? Pues ha sido un poco incómodo para quienes han sido perseguidos, para las víctimas, pues, de esta situación, ¿no? Porque al final entonces estaría hablando de negociar la sangre de los muertos, estaría hablando de negociar el sufrimiento o de negociar los derechos de la población. Sin embargo, más que eso, insisto, es el tema del déficit democrático que es visible en la composición, ¿verdad? Por ejemplo, Max Jerez, ¿verdad? ¿Con quién retroalimenta sus posiciones en esa mesa de negociación? Max Jerez, ¿cuál es la base social juvenil que tiene Max Jerez? En teoría él está representando al movimiento estudiantil. Él está representándose a sí mismo, y eso es donde yo creo que habría que el gobierno comete un error al elegir actores o permitir actores que no son una correa de transmisión, ¿verdad? Y que representan a un segmento muy reducido, en este caso específico de Max Jerez, de la población joven. Pero ¿verdad? Fue propuesto por la alianza, no por el gobierno. Sí, pero la alianza desde un inicio ha tenido señalamientos de responder a los intereses de los empresarios. Yo veo en esa mesa a empresarios. No sé qué capacidad va a tener Max Jerez de convencer al movimiento 19 de abril en todas sus expresiones, en todos los territorios, para que reconozca lo que salga de esta mesa. No sé si Max Jerez va a tener la capacidad, la representación y la fuerza social para decir estos acuerdos a los que llegamos, ¿verdad?, son los que hay que cumplir, pues, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a cumplirlo, y entonces todo el movimiento social juvenil, estudiantil y no estudiantil, ¿verdad?, va a introducirse, porque es una fracción del movimiento. En todo caso, es el grupo que en un inicio la Iglesia designó, ¿verdad? Pero ahí no están los atrincherados ni de la UNAM, ni del UPOLI, ni de los jóvenes populares que participaron en los tranques. En todo caso, cuando se da el aviso de la reanudación de diálogo o negociación, ¿verdad?, ellos se autonombran, no hay un proceso, nuevamente no hay un proceso democrático, ¿verdad? En todo caso, es el grupo que ha estado en comunicación permanente, más con los empresarios y con la Iglesia que con los jóvenes. Pero con todo y todo, Raiti, este movimiento o esta instancia que es la alianza, de una u otra forma fue validada como el interlocutor de quienes protestaban contra el gobierno en la mesa de diálogo de mayo del año pasado. Bueno, se autoproclamaron y desde el poder político institucional los reconocieron, lo cual a mí me parece... Pero en las calles también estaba reconocida como su representación. Bueno, todos sabemos quiénes la nombraron, ¿verdad? Todos sabemos que fue la Iglesia quien la nombró. Yo no creo, francamente, que Carlos Tullerman, con todo y su trayectoria académica, ¿verdad?, y su vínculo con la sociedad civil, ¿verdad?, o José Palé, quien fue diputado en este modelo de gobierno del 2006 para acá, varias veces, ¿verdad?, quien ha pertenecido a partidos políticos tradicionales, le llamamos nosotros, pues, que han jugado la política de forma vertical, ¿verdad?
y las demás personas que están ahí vayan a convencer al movimiento digo en su expresión amplia, ¿verdad? De que los puntos que están o que se van a tratar o se van a acordar vayan a ser retomados por todos. A mí me parece que hay un error de ambas partes, ¿verdad? En no buscar cómo llenar o cambiar ese déficit democrático. Pudiera cambiarse si decidieran los actores ir a la base social y hacer todo un proceso paralelo, ¿verdad?, de intercambio, de retroalimentación y de en verdaderamente ser una correa de transmisión, una voz pues de la gente. Pero cuando vos ves que desde que se anuncia la mesa, el contacto, el reencuentro, ¿verdad?, no hay retroalimentación con los territorios, entonces desde ahí vas con un gran déficit. Igual por el lado del gobierno, aunque ahí está el diputado Edwin Castro y demás, fueron electos, ¿verdad? Hay un cuestionamiento, sin embargo aquí todos sabemos porque el partido tiene su dinámica y de alguna manera se retroalimenta. A mí me parece que las personas elegidas como contraparte del gobierno fueron elegidas desde el poder mismo y están al servicio de un acuerdo que si no atiende los déficits democráticos no va a dar solución pero por ejemplo, a la crisis. En el caso del gobierno, es decir, porque en el movimiento de la protesta, en toda esta, y cuando digo el movimiento no me refiero a la organización, sino a todo el proceso de la protesta, ¿verdad?, es contra el estado de las cosas en el país, ¿cierto? Porque por ahí va el asunto de la protesta. Entonces, y se protesta ante las instituciones que representan ese estado de cosas, que son, en todo caso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. En esa representación del gobierno tenés a Denis Moncada Colindres, que está en representación del gobierno en su calidad de canciller, que entendería yo que es el que preside esa delegación. Tenés por la representación de la Asamblea Nacional, tenés a José Figueroa y tenés a Wilfredo Navarro, ¿verdad?, y al mismo jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, que representaría no solamente a la bancada sandinista, sino que representaría a su partido, al Frente Sandinista. Por eso lo dejé de último, ¿no? Pero es decir, ahí tenés la representación del Ejecutivo, del Legislativo, del Partido Sandinista, tenés 3 representaciones ahí, de los estudiantes en el caso de Luis Andino, como presidente de la Unión Nacional de Estudiantes. ¿Quién más se me quedaba por ahí? Ah, bueno, y el magistrado Rosales, ¿no?, que representa en todo caso, o podría estar en representación del Poder Judicial. Es decir, ahí tenés 3 de los poderes del Estado y además el Partido Sandinista. Sentado con empresarios. O sea, lo que yo veo de lado, yo veo a la Alianza Cívica como el brazo político de los empresarios. Si no, ¿por qué primero? Pero la misma. Es decir, de una u otra lo manera cual eso hace fue validado. limitante, Sí. lo cual limita porque sí tiene de alguna manera, o sea, es un sector que tiene un peso, pues, ¿verdad? Y lo que podemos estar viendo es quizás un reacomodo, o sea, buscando un entendimiento con un sector con el cual había una alianza, pues, antes de abril, ¿verdad? Pero, insisto, o sea, no va a responder a el malestar, las demandas, pues, de la población. ¿Por qué? Porque está en el modelo de élite del poder. No va a garantizar sostenibilidad. Si va en ese rumbo, ¿verdad?, como ya lo estamos viendo, no lo va a garantizar. Y prueba de eso son las amplias expresiones que ya hay de desconocimiento. ¿Qué hace la alianza si otras expresiones sociales territoriales, ¿verdad?, desconocen esas expresiones, como fue en la mesa del diálogo anterior, ¿verdad? O sea, quienes tenían los tranques y quienes tenían las universidades no estaban en la mesa y ni siquiera muchas veces eran aceptados en las universidades. En el caso del Lester, en la UNAM, ¿verdad?, no entraron, nunca entraron, pues, ¿verdad? Eran otros estudiantes los que tenían comunicación con ellos. Y por eso yo veo que podría haber un reacomodo. Se está usando el mismo modelo de élite del poder, con los déficits democráticos, con la concepción vertical, y eso a largo plazo, puede significar insostenibilidad en los acuerdos. Pero es que yo veo, a ver, en oposición al diálogo, decir que
no empezó el 21 de febrero esta oposición al diálogo. Es decir, las voces que han dicho no hay nada que dialogar no empezaron el 21 de febrero cuando se anunció el inicio de estas sesiones de negociación. Sí, desde el año pasado. Eso ha sido casi desde el 15 de mayo del año pasado cuando se anunció la instalación de la mesa del diálogo. Casi desde ese momento empezó la oposición al diálogo. Pero las voces que están en contra del diálogo lo que dicen es: no debe haber diálogo por los muertos, no debe haber diálogo porque es la dictadura y queremos que se vayan, no tenemos nada que dialogar. No debe haber diálogo mientras no haya tales condiciones cumplidas, ¿verdad? El tema de los presos políticos principalmente, de las libertades civiles, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, digamos, de esos son como los tres ejes principales en los que alrededor de los cuales ha estado girando el tema de no debe de haber diálogo. Pero si nos quedamos en no debe de haber diálogo, aquí sin diálogo o seguimos camino al abismo y aquí nos acabamos todos, ¿verdad? O en ese camino al abismo nos vamos a topar con un enfrentamiento armado, igual nos vamos a acabar todos y vamos a terminar perdiendo todos. Sí, la propuesta es que ante ese déficit democrático se haga uso de los mecanismos constitucionales. O sea, ya la Constitución establece, y nosotros en otros programas hemos insistido, para que tenga legitimidad, para tener garantías, para que tenga sostenibilidad, ¿verdad? Para que sea retomado por todas las partes y los puntos que se acuerden se cumplan. ¿De qué sirve llegar a un acuerdo entre los empresarios? Porque, insisto, ahí el mayor peso que tienen alianzas es de empresarios. Mario Arana, empresarios, de AmCham y de otras expresiones. Sí. José Adán Aguirre y otras, Juan Sebastián Chamorro, ¿verdad? Es una representación, una delegación de los empresarios. Y es lógico porque con quien se reúne el presidente Ortega para anunciar, ¿verdad?, este encuentro es con el gran capital. Y después de esa reunión secreta que después se dio a conocer, ¿verdad?, con el gran capital, es que se acuerda entonces esta mesa. Entonces, no es difícil entender que se está usando el modelo de élite, sino entonces no se hubiera reunido con el gran capital, se hubiera reunido con el movimiento campesino, se hubiera reunido directamente con los movimientos estudiantiles o con los movimientos juveniles, porque se reúne con Carlos Pela y con los banqueros, y después de esa reunión entonces hay diálogo. ¿Por qué? Porque se arreglan entre ellos, ¿verdad? Es más, se dice que el fin de semana hubieron encuentros, ¿verdad? Bueno, es que lo cierto y verdadero, Reiti, es que este ha sido todo un proceso. No es la reunión del 16 de febrero solamente. Pues, varios encuentros. Ese es digamos, de la que se supo porque hubo un comunicado diciendo que hubo esa reunión, pero yo entiendo que antes que esa hubo otros encuentros y después de eso hubo más encuentros, de manera que el presidente Ortega el 21 de febrero anuncia la instalación de esta mesa de negociación y casi al mismo tiempo en que lo está anunciando, la alianza anuncia a través de las redes su participación y su delegación. Así es que no es una casualidad. Eso ha sido un proceso de negociación que se ha venido llevando a cabo. Yo interpreto eso como que la alianza cívica es el brazo político de estos empresarios. Yo lo interpreto de esta forma. Ajá, pero, ahora, ¿qué soluciona esto? Yo no hago esta observación diciendo no sirve, pues, ¿verdad? Sí, insisto, la palabra que ocupo es déficit democrático y se puede ajustar. Ok, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de cómo ajustarlo. Regresamos en breve, estamos conversando con Reiti Juárez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Reiti Juárez a propósito de la instalación este 27 de febrero de una mesa de negociación entre el gobierno, la Alianza Cívica, con participando en calidad de testigos el cardenal Brenes y el nuncio apostólico Sommertag. Dice Reiti, lo decía Reiti que en la parte anterior, que él considera que hay un déficit democrático en la representación que hay en esa mesa de negociación. Sí. Que no es un descubrimiento, ¿verdad? Obviamente arrastramos ese déficit de los ejercicios mismos electorales y del modelo mismo político que, insisto,
Es un modelo de élite, no es participativo, no es inclusivo y en gran parte es la causa de este problema. Ok, voy a empezar con la delegación del gobierno. Hay déficit democrático en la delegación del gobierno. ¿Considerarías vos eso? Bueno, los funcionarios que están ahí obviamente fueron electos, ¿verdad? Bajo cuestionamiento, pero fueron electos y los mismos interlocutores han legitimado su autoridad, ¿verdad? ¿Cambiarías vos delegados de esa si estuviera en tu poder cambiar delegados de esa delegación del gobierno, cambiarías y a quiénes? Yo llenaría la delegación del gobierno, complementaría la delegación del gobierno con más jóvenes, dentro de las filas del partido y vinculados al Ministerio de la Juventud, y vinculados a la presidencia, pero nuevas caras y jóvenes. Pero ahí volveríamos a una cuestión multitudinaria que es de lo que justamente decía el presidente Ortega, no debe haber multitud. Claro, sin hacerla multitudinaria, ¿verdad? Pero insisto, buscar la solución a la crisis pasa por revisar las causas. De alguna manera yo he señalado como causa el modelo de élite, la concepción del poder, ¿verdad? Y como principio no puede ser resuelta, obviamente, solo con la participación de quienes la causaron o en el esquema que la causó, ¿verdad? O que la generó. Y obviamente eso pasa por que se use el marco constitucional, pero también acciones políticas pragmáticas, pues, ¿verdad? O sea, en Nicaragua se requiere renovar la política como tal. Y es una oportunidad que se ha perdido totalmente. ¿A quiénes vemos en esa mesa? A los mismos actores políticos de más de 20 años del país. Pero queremos hacer un acuerdo que vaya hacia adelante. ¿Cuánto va a durar ese acuerdo? Si lo estamos haciendo con gente que ha pasado su vida, casi 30 años en esto. Tendrán ellos la visión, ¿verdad? Sin menospreciar a ninguno de los que están en la mesa, ¿verdad? Tendrán la capacidad, la visión para hacer una Nicaragua distinta, para darle solución, ¿verdad? Sin entrar al cuestionamiento de su legalidad, porque probablemente Edwin Castro tenga su participación como diputado. Bajo esa visión, el hecho de que pongas un joven no necesariamente te va a garantizar un cambio de visión, porque, decir, aquí hemos hablado de la vieja y de la nueva cultura política, es decir, aquí puede haber un chavalo de 16 años que lo único que entienda es de vieja cultura política y entienda que las cosas son por imposición. Pero te puedes encontrar con una persona de más de 50 años que entiende y quiere trabajar bajo la nueva cultura política. Es decir, el tema de edad me parece que no necesariamente va a generar ese cambio. Por supuesto, no se limita, pero tiene que pasar por que haya una variación, pues, una variedad, una diversidad. Ok. En la delegación de la alianza, ¿qué cambiaría? Es decir, me decís que Max difícilmente va a convencer a los empresarios de cambiar una posición y que los empresarios van buscando un acuerdo que a mí me parece que Max, con todas sus buenas intenciones, como la Valesca, que yo reconozco que podrán tener buenas intenciones, pero como dicen, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? No tiene la estructura, ni la base social, ni el enlace con la juventud popular, ¿verdad? En todo caso, ni siquiera con toda la juventud estudiantil, porque ellos saben muy bien que el movimiento de la UPOLI, el 19 de abril de la UPOLI, ellos saben muy bien cómo están en estos momentos. Ellos saben muy bien que los atrincherados de la UNAM, cuál es su posición. Entonces, podrá ser un sector del movimiento estudiantil, que es muy reducido, que es el que ha estado siempre muy cercano a la iglesia y a los empresarios, muchos de ellos de la UCA, de la UAM, no necesariamente que representan a estudiantes de la UCA, pero que fueron de ese sector, ¿verdad? Y va a tener limitaciones en hacer una retroalimentación. Max, ¿de qué universidad viene? ¿O de qué lado universitario viene? Hay mucha relación con la UCA, ¿verdad? Con la Universidad Centroamericana también. Pero es decir, para vos serían rostros más convincentes chavalos del UNAM, del UPOLI, metidos en esa mesa. Ex atrincherados o gente ya más vinculada, pues, al movimiento estudiantil, pero de base, ¿verdad? O del movimiento campesino, por ejemplo, que no vemos ahí del movimiento campesino. O sea, quería solucionar, y todos sabemos aquí que el movimiento campesino mantuvo los tranques, estaba en los tranques, ¿verdad? ¿Y cómo vas a evitar
cómo van a ir a convencer los empresarios del movimiento campesino? ¿Cómo van a llevar una posición consensuada cuando ni siquiera en la composición ni hay ejercicios territoriales que sean inclusivos, ¿verdad? El movimiento campesino yo no lo veo expresado ahí. Yo no veo expresado al movimiento juvenil, no estudiantil. Hay que tener claro que el movimiento estudiantil no se pudo sostener en las universidades si los chavalos de alrededor, de los barrios, de las universidades, no le hubieran dado el respaldo, ¿verdad? El movimiento estudiantil, ¿verdad?, que es más que todo una fracción de la UNEN, de la base, ¿verdad?, que se distancia de la cúpula de la UNEN, ¿verdad?, tuvo el respaldo del movimiento juvenil popular, pues por decirlo así, de chavalos que no son universitarios y que son los que ahorita mismo están desconociendo esta delegación de alguna manera, o pidiendo que de alguna manera las posiciones sean consensuadas y sean tratadas. Okay, pero además, ¿quién elige o cómo ha sido el proceso para que estos que representan el movimiento estudiantil, en el caso de Lester Alemán, Víctor Cuadra, Valesca Valle, el mismo Max Jerez, hayan llegado hasta la alianza? Ahí es donde vamos y coincide con lo que hablamos de la cultura, ¿verdad? Porque si yo fuera Valesca, si yo fuera Max, si yo fuera Lester, ¿verdad?, y yo lo he propuesto, anduviera haciendo asambleas territoriales, promoviéndolas, ¿verdad? No puede ser que solo a través del internet y con los que me escriben en el Face, ¿verdad?, yo haga una representación, ¿no?, procesos democráticos territoriales, desde abajo, desde lo local, ¿verdad? A mí me parece que el gobierno debería estar interesado también en facilitar esto, porque vamos a otro aspecto del contexto. Si no puedes manifestarte en esquina, no puedes reunirte más de 10, 15 personas con quienes están retroalimentándose esta delegación, porque si ha sido suspendido el derecho constitucional a la organización pacífica, ¿verdad?, a la manifestación pacífica, ¿con quienes se retroalimentan? ¿Cómo es posible que nos reunamos en cualquier lugar público, 25 personas, para tratar lo que hoy, por ejemplo, se habló en esa mesa y retroalimentarnos si va a llegar la policía o van a llegar turbas y nos van a golpear? Entonces, no son ni los delegados adecuados, ni existen el contexto y las condiciones adecuadas para que podamos superar ese déficit democrático. Y eso no es culpa ni de uno ni de los otros, sino de todos, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es poniéndole un parche a la situación, quizás para que internacionalmente no aumente la presión, ¿verdad?, para animar un poco la economía, pero eso a la vuelta de la esquina va a tener una nueva explosión social por no atender y generar las condiciones necesarias. El gobierno desde este lado debería generar las condiciones para que esa delegación salga de esas mesas a poder hacer un proceso democrático territorial, y ellos como actores mismos, los delegados de la alianza, deberían de tener un plan para ir a la gente, ¿verdad?, y que la gente vaya a ellos y verdaderamente mantener y promover una agenda de cambio. En todo caso, en el marco constitucional, el gobierno pudiera aplicar el artículo 2 y reconocer la soberanía del pueblo y aplicar los mecanismos. Ya sabemos que pueden ser asambleas territoriales, otros mecanismos de participación directa, ¿verdad?, consultas nacionales, pero de alguna forma esa delegación debe de legitimar sus posiciones, ambas partes, y como gobierno presentarle al pueblo lo que se pudiera ser un borrador de acuerdo. Pero es que eso, entiendo yo que eso iría ocurriendo de una u otra forma, eso es lo que yo entiendo, porque ¿qué es lo que se ha anunciado? Que las reuniones no son públicas en el sentido de lo que vimos en mayo del año pasado, es decir, cámaras transmitiendo en vivo el diálogo, ¿no? Es decir, he escuchado algunas expresiones que dicen esto no va a ser un reality show, ¿verdad?, sino que son reuniones más de carácter privado, en las cuales se van a ir dando a conocer, yo no sé si serán los testigos, si serán los miembros de la alianza, si serán los miembros del gobierno, los que, o cada uno por su lado, o todos juntos, los que van a dar en un comunicado o en una cosa de esas, van a dar a conocer lo que vayan haciendo. Yo entiendo que el gobierno y los poderes del Estado como tal, que son los que están ahí representados, decíamos la Corte, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, con una representación además de los estudiantes, tendrán ellos sus formas de hacer sus
sus consultas, ¿no? Y aquí a vos lo que más te preocupa es la parte de la alianza, de la representación de la alianza, cómo la alianza puede o no hacer consultas y cómo puede o no llevar o no temas. La fragilidad de esa paz es lo que a mí me llama la atención. La fragilidad de la paz que se puede alcanzar con acuerdos que solo son de grupos o con la aplicación, dicho de otra forma, del mismo modelo de élite para darle solución a la crisis. Pero no te estarás adelantando a lo que puede ocurrir. A ver, hay muchos indicadores de esto. Por ejemplo... Voy a dejarlo para después de la pausa, a ver si este tema, si se adelanta o no Haití a los acontecimientos posibles de esta mesa de negociación. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Haití Juárez. Preguntaba yo en la parte anterior, antes de irnos a la pausa, Haití, que si no te estabas adelantando vos a los hechos, es decir, uniéndote a esas voces que desconocen el diálogo de alguna manera y que dicen, no, el diálogo no, porque no, pues, porque simplemente no. Es decir, y vos lo ves como que no va a producir algo que pueda dar buenos frutos. Hay varios indicadores. Por ejemplo, la presencia policial en las calles de Managua, en el Tule, me mandaban unas fotos, y en otros territorios, no ha disminuido, ¿verdad? El asedio de las estructuras del partido a nivel local, pues en los barrios, en las comunidades, tampoco ha desaparecido. Pero también tenemos elementos macro, pues. Las elecciones del Caribe están desarrollando el programa de las elecciones como si no pasara nada aquí, ¿verdad? También tenemos detenciones en estos últimos días reportadas de jóvenes en Nandaime, un muerto en Villa Venezuela, ¿verdad? Que estuvo en Costa Rica, estuvo atrincherado, ¿verdad? Un joven de 18 años que una turba lo golpeó con un tubo en la cabeza y lo mataron. Hubo presencia policial en la vela, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, la reforma tributaria, que ahora mismo en lo general decías que fue aprobada. Sí, aprobada este miércoles en lo general. Son elementos que no te indican una voluntad por transformar la situación, pero además, lo más importante, con quienes van a intercambiar y a retroalimentarse. Carlos Tunerman, La Valesca, Max Jerez, y aquí nos reunimos 25 jóvenes, ¿verdad? Y podemos caer presos todos, ¿verdad? O si no es que nos agrede un grupo cada vez que no esté de acuerdo con nosotros, pues, o que vea en esa acción una amenaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en ese contexto, donde no hay señales de un entendimiento, puede iniciar una negociación, ¿verdad? De la cual esperemos cosas positivas? Entonces, no es un capricho, sino es la suma de acontecimientos micro, macro, sociales, ¿verdad?, que están presentes y que no te indican que haya un ambiente donde esté creyéndose que este acercamiento va a responder al interés del soberano. Pareciera más que es la salida rápida a presiones internacionales y a la misma situación económica, tratando de dar falsa esperanza, pues, sí, para que se reanime la economía. Te decía yo, y me parece que lo hice durante la pausa, no sé si lo hice durante el programa, pero te decía yo que, acuérdate que estas reuniones, la del 16, no fue la única reunión, yo entendería que no fue la única reunión, sino que esto lleva un proceso de reuniones, que la que conocimos nosotros fue la del sábado 16, que fue la que se dio a conocer con el comunicado conjunto de la Iglesia y el gobierno, que fue el mismo comunicado, y más tarde la carta donde daban a conocer su posición los empresarios, que son los consejeros del COSEP, que estuvieron en esa reunión. Y es decir, el hecho de que haya anunciado la alianza al mismo tiempo que el presidente Ortega, el tema de esta mesa de negociación, te dice que tampoco es que esto agarró a todo el mundo por sorpresa. No es que el 21 de febrero el presidente anunció y entonces la alianza empezó a pensar en qué iba a hacer. Es decir, esto ha sido todo un proceso. Ahí en eso radica la observación, la crítica, ¿verdad? En que estamos haciendo lo mismo. No estamos haciendo y producto de la misma interpretación. O sea, estamos poniendo en práctica
el modelo elitista, el secretismo, ¿verdad? Ya pues porque se trata del Estado, pues tenemos que dar a conocer las cosas, pero si pudieran arreglarse sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pareciera que lo hacen. O sea, aquí las reuniones secretas, ¿verdad? Tanto con los delegados de la Organización de Estados Americanos, con los empresarios, con los delegados de la alianza misma, se dieron, y posterior a eso, ¿verdad? Es que se da a conocer como si fuera algo nuevo. No estamos haciendo nada distinto a antes de abril, ¿verdad? Se sigue ejerciendo ese modelo elitista y eso hace que los acuerdos que salgan de ahí, de esa negociación, no tengan mucha sostenibilidad, a menos, como decíamos, que se hagan los ajustes necesarios, ¿verdad? Pero pasa porque cada actor que está ahí involucrado en esta mesa haga una interpretación distinta de la realidad para encontrar nuevos senderos y hacer una democracia real, participativa, con controles sociales. O sea, pasa por transformar la concepción del poder. O sea, ¿esto se soluciona con la misma cultura tradicional? No, eso se va a solucionar de fondo, por lo menos, y a largo plazo, considerando y aceptando todos los actores que debe haber una transformación de la cultura. Si cada actor de alguna manera acepta esto, eso ya es un gran avance, porque esa es la tarea pendiente, la institucionalidad, las políticas públicas más efectivas, pero a eso no vamos a llegar si la esencia, que es la cultura política, no es transformada, y no es un tema que esté sobre la mesa, ni siquiera se está reflexionando, ¿verdad? Estamos usando los mismos caminos que hemos usado en la historia para solucionar nuestros problemas, que son los que no tienen aquí nuevamente con la violencia como opción. Sin embargo, decíamos, en lo que estuvimos conversando vos y yo, que una solución a este problema del déficit democrático que ves vos en las representaciones puede de alguna manera solventarse con una pregunta al soberano. Así es, con la legitimidad. Con la consulta al soberano. Correcto, la legitimidad en parte, en gran parte, ¿verdad? Puede alcanzarse con la participación directa del soberano a través de una consulta, ¿verdad? A través de que si está de acuerdo o no con estos puntos, pues, ¿verdad? Con estos aspectos, que está bien, no puede ser una gran cantidad de gente las que lo defina, ¿verdad? Y no puede ser un show mediático también, ¿verdad? Pero tampoco nos va a mirar al otro extremo, pues, a que debe ser un secretismo, ¿verdad? Y no porque no pueda ser, porque nos hemos dado cuenta que sí ha podido ser, que han llegado a acuerdos en secreto. Pero ¿cuánto tiempo funcionará esto? ¿1 año? ¿2 años? ¿Verdad? Al no involucrar al soberano, sencillamente el soberano lo va a desconocer, ¿verdad? Y solo va a ser una cuestión de tiempo para que la explosión social vuelva a manifestarse, pues, como un problema que para la vida del país. Entonces, yo creo que hay que apuntarle a soluciones de fondo, ¿verdad? Y por eso hay que, entonces, en la agenda, tener puntos de fondo. El tema de la cultura, el tema de cómo involucrar al soberano debería ser aspectos que esta mesa debería estar tratando. Deberían de ser aspectos de la negociación. Cómo al final de esa conversación, entonces ir al soberano, a decidir que no se quede en esa mesa, sino que los que tengan la decisión final sea el pueblo de Nicaragua, como lo manda la Constitución. Solo de esa manera la negociación va a tener legitimidad, solo de esa manera vamos a hablar de un verdadero diálogo, que apenas iniciaría, ¿verdad? en esa consulta. Pues. De lo contrario, vamos a tener fragilidad en el desarrollo mismo del cumplimiento de los acuerdos y fragilidad, en este caso, en la economía, que es lo que se pretende activar. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo apoyaría, más desde Adelante Nicaragua, propondría que justamente parte de los acuerdos sea eso, llevar ante el soberano, llevar ante el pueblo, llevar a una gran consulta lo que se acuerde en esta mesa de negociación, para que sea el pueblo el que diga. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros los nicaragüenses no somos muy democráticos, me parece a mí, porque si yo no estoy de acuerdo o vos no estás de acuerdo con algo, a pesar que habiendo mayoría que esté de acuerdo, uno no está de acuerdo, la protesta y no acepta lo que dice la mayoría. Es que también esto se puede ver como un proceso. Mira, hay cantidad de canales de televisión en control directo o indirecto del gobierno. Y hay otros independientes, como este y otros, ¿verdad? Poco, de hecho, que pueden ser parte del proceso. A ver, ¿por qué acaso es imposible que uno de cada uno de los grupos
participe en este programa o en otro programa, dando a conocer los avances, o sea, no yendo más allá de lo que en el proceso mismo se está hablando, ¿verdad? Para evitar problemas, sí. Son reglas de negociaciones, ¿verdad? Sí. Pero involucra desde ya al soberano, de manera que ese proceso va contribuyendo a esa legitimidad, o sea, no es de un solo romplón, pues, ¿verdad? A la par el proceso de la reforma electoral para garantizar un árbitro con credibilidad. O sea, sí. Hay muchas formas, las tecnologías de la información, las redes pueden facilitar todo este proceso de involucramiento, pero levantarse esta gente de la mesa hoy, ¿verdad? Y irse cada quien a su rincón sin involucrar a la gente es un grave error. Okay. Es un grave error y la gente se siente ofendida. Sí, y yo estoy de acuerdo. Uno de tus temores es que en esa mesa de negociación, en donde vos sentís que hay un déficit democrático y hay una mayor representación de los empresarios lleguen a discutir sus temas, los temas económicos nada más, y que eso sea lo único que se vaya a negociar ahí. Yo creo que la verdad es que para que se discutan los temas económicos tienen que discutirse otros temas. Si querés hablamos de eso tras una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que estamos conversando con Raití Juárez. Decíamos en la parte anterior que para vos, en las partes anteriores para vos, el tema de que haya una representación de empresarios, que esto haya sido de alguna manera acordado con los asesores del COSEP en la reunión del 16 de febrero, lleve a la agenda solamente los temas económicos. Pero a mí me parece que los temas económicos pasan necesariamente por los temas políticos. No puede haber estabilidad en el país sin... Sí, como te decía, la solución a la crisis pasa por involucrar a todos los que de alguna manera están afectados en la crisis y no tratar de solucionarlas con con la única participación de quienes la generaron. ¿Qué es lo que genera esta crisis? En gran parte, ¿verdad? O en términos generales, el modelo de élite, insisto, modelo de élite de ejercer el poder tanto económico como político, pero el modelo de élite político es el que genera la desconexión con la base social y por lo tanto la gran insatisfacción y después esa insatisfacción convertida en una gran demanda, en una explosión social, ¿verdad? Esto no se puede solucionar, no lo pueden solucionar 4 o 5 personas y ese déficit democrático, la única forma de disminuirlo, ¿verdad? O revertirlo es a través de una consulta, a través de un mecanismo de participación directa. Nuestra Constitución nos dice que es una democracia representativa y participativa. Perfecto, ahí hay una expresión de esa democracia representativa en esta foto, pero falta la foto de la democracia participativa, que es la democracia de la participación del pueblo, de la gente, de a pie, como le gusta decir, sí, ¿verdad? De la gente que es la que se expresó en abril, en su mayoría jóvenes, pero en general la sociedad inconforme con el estilo de ejercer el poder y con la situación económica también. Entonces, si queremos apuntar a una nueva Nicaragua, estos acuerdos deberían, pensando en soluciones, ¿verdad? Y no solo en criticar a la delegación, o que si carece o no de representación, pensando en complementar, en ayudar a que los acuerdos tengan sostenibilidad, la solución sería entonces irnos con un borrador de acuerdo a consultarlo a la población a través de asambleas territoriales, una forma de participación directa, un proceso que lleva más tiempo, o a través de una gran consulta nacional posterior a la reforma del órgano que administraría esta consulta, para evitar pues señalamientos de que no es falta de credibilidad. O sea, una reforma al sistema electoral y a la par que se va dando el consenso de esta élite, ¿verdad? Y después someter a la voluntad del soberano este borrador de acuerdo. Eso nos podría dar mayores posibilidades de involucramiento de la gente, de una paz más sostenible, más duradera y sobre todo de prevenir, ¿verdad? Que a la vuelta de unos meses, de años, ¿verdad?
hayan nuevas explosiones de este tipo. Pero además, atender el fondo del asunto, que es el tema de volver a los principios de la nación, la libertad, la justicia, la dignidad humana y el pluralismo político. Ok, en ese planteamiento me parece a mí que hay algo que queda como suelto, que es el tema, por ejemplo, decías vos de las reformas al sistema electoral. Nunca vamos a estar todos conformes con todo. Sí. Siempre va a haber quien diga, eso a mí no me parece. Eso es democracia. Pero democracia es aceptar que a mí no me parece, pero al resto sí le parece. Eso es democracia. Sí. Y que todos reconozcan que además yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Esa es la democracia, pero lo aceptamos todos. Sí. El problema es que aquí no funcionamos así. Aquí, si a mí no me parece, entonces que se vaya esto al basurero. La clave está ahí en el árbitro. La clave está ahí en el árbitro. Si logramos unas reformas electorales, del sistema como tal, no estamos hablando del cambio de magistrados. Todos sabemos aquí que vos podés cambiar a los magistrados, pero el tema de los padrones pasivos y activos, el tema del ratón loco, el tema de todos los ajustes, los parches que se le ha dado. Pero fíjate que eso conversaba con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana, y Carlos Pérez me decía, bueno, aquí el principal árbitro son los fiscales de los partidos, y el asunto es que los partidos realmente estén organizados lo suficientemente bien para poder tener fiscales que garanticen el proceso del principio al fin. Sí, al final, ya hay muchas auditorías realizadas al sistema electoral y al padrón que se pueden retomar y entonces ver cuáles son las reformas más convenientes, las que más responden a este tema de devolverle la credibilidad a la gente. Cuando vos tenés un árbitro que es creíble para las partes, vas a evitar que después te estén señalando de que ha sido amañado los resultados. Me parece que eso es importante y eso podría precisamente garantizar que esta consulta, que ese borrador de la negociación, de los acuerdos, ¿verdad?, se pase por una gran consulta y que entonces haya verdaderamente zapajos. Estemos de acuerdo, pues, que esos 10 puntos de la negociación, todos los nicaragüenses y todas las nicaragüenses se sienten que fueron parte de eso, pues. Hasta los que no están de acuerdo, pues, ¿verdad? Que pueden llegar a ser minoría, supongamos, ¿verdad? Pero ese ejercicio de participación, de democracia participativa, ¿verdad?, es el que le puede dar garantía a este proceso de negociación. Si nos vamos solo por el modelo de élite, un acuerdo entre los que están en la mesa, ¿verdad?, y después se anuncia este acuerdo y ya después entonces ya hay paz y todo está tranquilo. No es porque yo me esté adelantando ni porque sea divino, sino que sencillamente están excluidos, ¿verdad?, no solo el movimiento campesino, sino el movimiento juvenil en general, el movimiento de mujeres y todos los sectores, la mayoría de los sectores, la empresa pequeña y mediana, porque ahí lo que tenés son representaciones de grandes empresas, ¿verdad? De esa forma se aumenta la polarización, que ha sido uno de los grandes temas, ¿verdad?, en la división, pues, de la sociedad. Sí, sí. Y no se soluciona el problema de fondo para que la economía pueda levantar de nuevo, ¿verdad? Y ojo con esto, no era tan sólida como lo pensábamos, ¿verdad? Esta situación demostró la fragilidad de la economía, pero para que podamos reconstruir la economía y hacerla con una mayor distribución para los sectores que en estos años han sido menos beneficiados, pues tiene que haber un involucramiento de la mayoría de todos los sectores, ¿verdad? No puede ser multitudinario, por eso ya hay mecanismos constitucionales que pueden ser utilizados para involucrar a esta gente. ¿Qué más ir a votar, ¿verdad?, por estas opciones, pues esta propuesta que salió de esa mesa? A mí me parece que la gente, ¿verdad?, se sentiría tomada en cuenta y eso le da mayor garantía a los resultados. Estamos hablando de mediano a largo plazo. Sin embargo, para mí además sentaría las bases para que vayamos a un gran diálogo nacional, y ahí sigo un gran diálogo nacional para que digamos o diseñemos el país en el que queremos vivir los próximos 20, 25 años. Correcto, porque cuando hablas de negociación, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que una negociación, ¿verdad?, es en base a los intereses, ¿verdad? Quien negocia por sus intereses, ¿verdad? El gobierno quiere llegar hasta 2021, lo ha dicho, ¿no? Quedarse, pues, que no haya adelanto de elecciones, que se hagan en el 2021, y yo creo que eso está demostrado si él está siguiendo con las elecciones
tal como estaban programadas para el Caribe, ¿verdad? En este fin de semana, y está dando señales claras de que su aspecto a negociar es que se permita, que se llegue, que se cumpla según su versión. El gobierno y los partidos políticos, porque es decir, sin la participación de partidos políticos en esas elecciones del Caribe no habría elecciones. Pero es que ahí está el desafío de interpretar y pensar de manera distinta la realidad. Aquí ya se agotó el sistema de partidos políticos y de pronto tenés a los actores de este sistema obviamente muy interesados en defenderlo, ¿verdad? Pero no vemos que la renovación de la sociedad pasa por renovar ese sistema de partidos políticos, pasa por el relevo generacional y pasa por promover una nueva cultura. Eso es lo único que puede hacer un anticuerpo para una nueva crisis, para una nueva estallido de violencia, ¿verdad? ¿Son esos los aspectos que están tratándose en la negociación? No creo, ¿verdad? Yo creo que los aspectos que se están tratando en la negociación son los intereses económicos del gran capital, ¿verdad? Para poder continuar haciendo reales, ¿verdad? Y de eso, que chorrea un poquito para la población, ¿verdad? Y en todo caso de la élite política, institucional, el poder mantenerse en el poder, ¿verdad? En el Estado y terminar en todo caso su periodo, ¿verdad? No se está negociando una agenda social, pues no se está hablando sobre, aun cuando se habla de la liberación de los presos políticos, aun cuando se habla el respeto al derecho a la asociación, no se está tratando los temas de fondo, ¿verdad? Por eso es importante que en todo caso un borrador de esta negociación sea consultado. Insisto, no sabemos realmente qué es lo que se está conversando, pero en caso que fueran intereses económicos, los intereses económicos, yo creo que está muy, y los intereses políticos, yo creo que estos dos han entendido, me parecería a mí, o deberían haber entendido, que no puede haber estabilidad política y no puede haber estabilidad económica si no se resuelve lo otro, las demandas. Porque ya quedó demostrado, el año pasado quedó demostrado que el país se estabiliza. Con la interpretación de la realidad de forma distinta. ¿Cuántas mujeres hay en la mesa de negociación? Fíjate que en eso yo estoy muy de acuerdo con vos. No hay ni una. Ni una mujer. Ni una mujer. ¿Por qué? Insisto, porque lo que estamos viendo ahí es la expresión de la vieja cultura tradicional, de la forma en la que hemos hecho las cosas, ¿verdad? No es primera vez que se sientan grupos de poder a negociar para tratar de resolucionar algo. Sin embargo, si interpretamos la realidad desde la nueva cultura, desde las relaciones horizontales, tendríamos inclusividad para las mujeres, mayor participación de jóvenes y, como les digo, una consulta directa, ¿verdad?, de la gente, un involucramiento y, por lo tanto, una garantía de que va a haber un anticuerpo que evite un nuevo estallido social. Ok. Ya para cerrar, porque ya tenemos la hora. ¿Es una opción para abrir camino a estabilidad en Nicaragua? Por supuesto. Todo acercamiento, todo intento de resolver esto, siempre y cuando sea de buena fe y no sea una treta para ganar tiempo, para después volver a violentar los derechos o agredirse de un lado y de otro, ¿verdad? Todo esfuerzo, ¿verdad?, es tomado como algo positivo. Por eso yo desde el inicio hablé de déficit democrático, que puede ser ajustado. ¿Cómo? A través de mecanismos constitucionales, a través de una consulta. Obviamente cada parte deberá de hacer su trabajo con sus grupos que dicen representar. En el caso de Max, Jerez, La Valesca, los jóvenes, los empresarios deben de tener sus asambleas, sus cámaras, ¿verdad? Y el gobierno y los delegados tienen su partido y sus formas de retroalimentarse. Pero es positivo siempre y cuando haya buena fe y ojalá sea con la participación del soberano, que es lo que va a dar una garantía de sostenibilidad. Ok, quiero agradecerte, Raitín, que hayas estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.